Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Estoy muy contenta de verlos de nuevo. Mi nombre es Karina Álvarez y aquí voy a analizar qué es el narcisismo bajo la lupa del profesor Zambagni. Quiero ser breve pero clara. Entonces voy a explicarles brevemente qué es el narcisismo y ya en otros videos lo podré extender un poco más, pero creo que con lo que les voy a decir les va a ayudar bastante. Aquí vamos a comenzar. Muy bien. ¿Qué es el narcisismo? Bueno, el narcisismo es una manera enfermiza y corrompida de amarte a ti mismo por medio de la mirada de los demás. ¿Sí? Entonces lo que dice aquí el profesor Zambagni es que el narcisista se alimenta de la mirada de los demás, de la atención de los demás, pero de una manera enfermiza. Todos nosotros tenemos rasgos narcisistas. Incluso algunos de nosotros podríamos desarrollar una personalidad narcisista o un estilo narcisista. ¿Sí? Si no tenemos cuidado, podríamos llegarnos a parecer mucho a una persona con trastorno narcisista al desarrollar cualidades o características. Por lo general, el orgullo es el que hace que nos comportemos de esa manera. Sigue diciendo, dice, pero más allá de esto, el narcisismo es un espectro de comportamientos que van desde comportamientos saludables hasta comportamientos terriblemente patológicos. Podría decirse que unos comportamientos van de menos a más, otros de más a peor y otros de peores a muchos peores. Estos últimos serían parte del desorden narcisista. Luego tenemos el peor de todos, el narcisista maligno o narcisista psicopático. Bueno, lo que quiso decir aquí es que el narcisismo es un espectro, ¿sí? ¿Qué es un espectro? Yo lo visualizo así como un tanque de gasolina cuando la agujita está en cero a cuando va a lleno. Podríamos decir un espectro. Entonces, el narcisismo se manifiesta de comportamientos saludables a malos, a peores, a mucho peores, a horribles. Entonces es un espectro, ¿sí? El espectro narcisista. En el caso de en el caso de Sergio Andrade, para las personas que están relacionadas con el tema, si no, pueden ver en Boca Cerrada, en Spotify u otras plataformas, en el podcast de María Raquenel, donde pueden entender lo que sucedió en esta historia, que es un gran ejemplo de un psicópata narcisista. O sea, como quien dice, en el tanque lleno, ¿sí? O sea, ya estaba en los actos más horribles que puedes enfrentar, pero hay narcisistas que no van tan allá, ¿sí? Que sus actos pues son malos, son feos, no llegan al grado que llegó este hombre. Entonces, eso es en cuanto a el narcisismo. También Sam explica que más que nada para él el narcisismo es una religión. Es una religión, y si ustedes han notado, muchos dicen la secta de Sergio Andrade, el culto de Sergio Andrade. ¿Por qué? Porque sí, es verdad, desarrollan un culto, desarrollan una secta, pero explica Sam que es una religión privada. Una religión privada donde el Dios es él. El narcisista, en el caso de Andrade, psicópata, ¿sí? ¿Y quién es el adorador? ¿Quién creen ustedes que sea el adorador? Pues no, quienes dijeron que eran las víctimas no son las víctimas. El adorador es él mismo, el falso yo. Y el verdadero yo es un cordero superficial. ¿Qué quiere decir Sam Bagnin con que el falso yo es el adorador? Bueno, y el cordero es el verdadero yo. Ya ven que el cordero, pues que se habla en la Biblia, se ofrecía como sacrificio a Dios. Bueno, pues Sam ilustra esto, lo compara como el verdadero yo, el yo que iba a surgir de esa persona, fue asesinado, fue sacrificado, fue desaparecido
y el narcisista adquirió una nueva persona, un falso yo. Ese yo que finge ser bueno, que finge ser otro, que finge ser acá, para atraer la atención de las personas, ¿sí? Entonces nunca vas a ver del verdadero yo en esa persona, en el narcisista. Siempre va a ser un falso yo. Y la audiencia, las víctimas, las personas de alrededor son quienes le proveen la atención que le sirve al narcisista para regular su sentido de valor. O sea, con la atención yo valgo, o sea, yo soy, se empoderan, ¿sí? Y para complementar, dice que sus funciones del ego, o sea, de su falso yo. ¿Ok? Espero haber sido clara, porque Sam usa muchas ilustraciones de este tipo, muchas comparaciones que siento que nos ayudan a entenderlo. En la cuarta edición del Manual de Estadísticas y Diagnóstico, que es el manual que utilizan los psicólogos para diagnosticar el narcisismo, lo describe de esta manera. Dice, es un patrón totalmente, hablando del maligno, como como Sergio Andrade, es un patrón totalmente predominante de grandiosidad dentro de una fantasía o de un comportamiento. Vamos a entenderlo bien, ¿sí? O sea, el patrón principal es la grandiosidad, el creerse grandes. Pero ellos en su mente viven en una fantasía, no viven en la realidad como nosotros. Ellos crean una fantasía en su mente o de ciertos comportamientos y tienen una necesidad de admiración, adulación y falta de empatía. Por lo general, el narcisismo patológico o el enfermizo se presenta durante la edad adulta. No se puede diagnosticar a un niño o a un adolescente de este mal, sino hasta que llegue a la temprana adultez y que los síntomas se presenten en varios contextos. ¿Sí? Muchos preguntan, bueno, ¿el narcisista desde qué edad se forma? ¿O nace el narcisista? Pues no. El narcisista no nace ni se llega a formar durante la adolescencia o antes. Más bien es después de la adolescencia. Y los comportamientos que presenta son invasivos, o sea, no es de que sea grandioso en la escuela, pero en la casa no, o sea, es en todos lados, ¿sí? Esos comportamientos se extienden en todos lados, en todos los contextos. Bueno, ya Sam sigue explicando cómo el DSM-4 describe el narcisismo y luego el narcisismo, el DSM-5, que es la más actualizado, y él da 5 puntos como para identificar a un narcisista. Número 1, la grandiosidad. Dice, las fantasías de grandiosidad son abundantemente discernibles. Se presentan generalmente con comportamientos de grandiosidad ridículos. ¿Sí? Acuérdense que el narcisista vive en una fantasía psicótica. Él se cree el héroe. Él es el mejor. Él es el más grande. Y a veces, si uno discierne, o sea, si se pone a observar y analizar, dices, qué raro hasta. Dice que hasta esos comportamientos se ven hasta ridículos. ¿Sí? Ay, mi perra. Black D, cállate. Ay, disculpen. Entonces, otro punto es, tienen una sobrepujante necesidad de admiración, adulación o atención. Es una necesidad así como nosotros todos los humanos tenemos necesidad de tomar agua, de ser amados, de comer, de dormir. Para el narcisista la atención es una necesidad, no es una opción. Y la necesidad es de admiración, adulación, puede ser atención incluso negativa, si en caso de fallar la positiva. Por ejemplo, si un narcisista le dices que lo odias, para él eso es el suplemento narcisista, con eso ya él tuvo la atención. Es mejor tener tu atención a no tenerla. A esta necesidad de admiración y de atención se le llama suplemento narcisista. Esta es una de las palabras que ustedes tienen que entender
o sí, para entender este tipo de abuso. ¿Ok? Bueno, número 3. La persona carece de empatía. Considera a los demás como si fueran personajes de caricaturas en 2 dimensiones y obstrucciones. No pueden ponerse en los zapatos de los demás. Exacto. Entonces, creo que eso es algo que muchas veces se menciona, que las personas carecen de empatía, los narcisistas, pero algo que se me hace muy, muy interesante es que dice que consideran a los demás como si fueran personajes de caricaturas en 2 dimensiones. O sea, imagínense, o sea, ellos ven a las personas como caricaturas, como personajes ficticios, como que no existen, o sí existen, pero con ciertas funciones que a ellos les beneficien. Y también pueden ser obstrucciones en su vida, o sea, ay, tú me estorbas, quítate. O sea, hasta se pueden enojar con ellos porque están obstruyendo algo. Entonces, dice que no pueden ponerse en los zapatos de los demás, exactamente como lo mencionamos. Sam dice que el narcisista sí tiene empatía, pero le llama empatía fría. ¿Por qué? Porque la empatía fría pues no se siente, o sea, es una empatía analítica, lógica. Por ejemplo, a mí me ha pasado que cuando narcisistas se me quieren acercar, que yo ya sé que son narcisistas, luego me vienen por el tema de los perros. ¿Y cómo está tu perro? Y adopté un perro y esto y el otro y se hacen los amadores de los perros para tener mi atención y para sacar algo de mí o para ganar mi confianza. O sea, me analizaron, vieron que yo era empática con los animales y ellos se hicieron igual. ¿Ok? Otro punto. Ya mencioné que, bueno, que las características o comportamientos comienzan a más tardar en la temprana edad adulta. Eso ya les había mencionado. Y número 5 dice, los comportamientos narcisistas invaden todas las interacciones sociales y sus emociones. O sea que sí, el narcisista es narcisista con las personas a su alrededor y por dentro. O sea, él emocionalmente requiere atención. O sea, invade todo su cuerpo, es invasivo. Explica, el narcisismo es en realidad una peligrosa y perjudicial enfermedad mental. ¿Ok? Entonces no podemos jugar con esto del narcisismo, así tomarlo a la ligera, porque en realidad es algo serio. Estar alrededor de estas personas es muy malo. Esto es lo que Sam explicó hacia grandes rasgos del narcisismo. En otro video voy a decirles un poco más qué dice el DSM-5, también cómo te ve un narcisista, qué ha contribuido Sam Banknin al DSM-5 para dar un diagnóstico, bueno, más bien características de diagnóstico más precisas y otras cosas más muy interesantes. En el próximo video les voy a explicar qué es el abuso narcisista, la diferencia entre un abuso común y un abuso narcisista. Espero les haya gustado. Y ahí disculpen a mi perrita, pero creo que va a ser parte de mis videos siempre.